Hermanos míos, los llamados siguen plenamente al Señor su Dios, tal como lo hemos leído en este capítulo de Josué. La narrativa que nos ocupa hoy es una narrativa llena de coraje, está llena de valor, de voluntad. Es una narrativa llena de un deseo inquebrantable. 45 años no hicieron titubear a Caleb de lo que Caleb quería. Así que es una narrativa sumamente interesante y requiere primero que nosotros sepamos reconocer quién era Caleb. Así que a manera de introducción, permítanme presentarles a este hombre, a Caleb. Caleb es, tal como la palabra de Dios dice en Números 13:6, pertenece a la tribu de Judá. Caleb es hijo de Jefone. Caleb es además, junto con Josué, el único de los espías que Moisés había enviado. Caleb es el único, junto con Josué, que trae un informe positivo de la tierra que Dios había prometido darle a los israelitas. Se dice que el racimo de uvas que traían entre dos hombres lo venían levantando Josué y Caleb. Se dice eso en lo que sería la tradición cristiana. ¿Por qué se dice eso? Bueno, eran los únicos que pensaban que Dios realmente les podía dar esa tierra y que la tierra era buena. Todos los demás decían que ahí iban a morir, que no podían entrar a esa tierra, que esa tierra estaba llena de ciudades fortificadas, como Jericó, por ejemplo, que esa tierra estaba llena de gigantes. Así que muy probablemente Josué y Caleb fueron los únicos que se animaron y se echaron al hombro el racimo de uvas y dijeron: llevemos esto para que lo vean, para que vean que la tierra es buena. Además lo cortaron bastante adentro en la tierra, así que tuvieron que arrastrarlo un buen tramo. Pero la fe de este hombre Caleb, junto con la de Josué, pero especialmente hoy la de Caleb, era una fe inquebrantable. Era una fe que persistía el tiempo y que, tal como 45 años atrás había ocurrido, él seguía firme confiando en esto. Dice la Biblia en Números 13:30, donde leímos: entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés, porque los espías estaban diciendo: la tierra es buena, pero ahí vamos a morir si entramos. Y parece que la gente, seguramente ya ustedes escuchaban ahí gente hacer: no, qué pereza, para eso vinimos hasta aquí, esa tierra no podemos tomarla. Y Caleb habló y dijo: cálmense. Y seguramente la gente escuchó a Caleb. Y él dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Qué hombrecito este, ¿verdad? Tenía 40 años cuando él dijo eso. Era 45 años atrás de donde acabamos de leer hoy en Josué 14. Y él dice que hace 45 años atrás él dijo eso: sin duda la conquistaremos. Escuche lo que pasó. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo, es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los israelitas. Y ellos dijeron: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Es decir, si entramos ahí, en esa tierra, nos van a tragar vivos, nos van a consumir, no vamos a poder hacer vida en ese lugar. Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac. Esos también habitan ahí. Hermanos, yo creo que nosotros estaríamos un poco también intimidados al ver gente que nos supera en altura. Algunos ven a mi papá, ven a mi primo Olivier y se asustan. Y yo les digo: todavía yo creo que tengo unos familiares más grandes todavía, que cuando entran al autobús tienen que agacharse porque el techo del bus les pega aquí. Y eso no es nada comparado con los descendientes de Anac. Era gente realmente grande, realmente grande. Pero Caleb, cuando dijeron eso de los anaseos, de los gigantes, Caleb, aunque su voz había sido callada por sus amigos y sus hermanos, él por dentro decía: esos eran los que yo quería vencer. Esos que a ustedes les dio temor, esos que a ustedes los hizo acobardarse, yo los vi y yo los quería muertos. Yo los vi y yo quise su tierra.
la deseé, la tierra que el Señor dijo. Pero lo hicieron callar. Nadie más habló. El resto de hombres, 10 más, callaron la voz de Caleb. Josué probablemente era un poco más tímido. No reaccionó. Se quedó quedito, viendo a ver qué decía el pueblo. Pero Caleb tenía en su mente la conquista. Y él decía, sin duda, el Señor nos hubiese dado esa tierra. Lamentablemente ese día no lo hicieron. Y eso les costó caminar por el desierto 40 años. 40 años dando vueltas por el desierto. Imagínense, Caleb dando vueltas por el desierto y recordando esa tierra que él vio, esa tierra que él anheló poseer, que sabía que Dios la había prometido. Lo que leemos hoy deja en evidencia que la tierra de los anaseos, de los descendientes de Anac, de los gigantes que habitaban en Canaán, se había quedado en la mente de Caleb. Su voz externa había sido silenciada, pero no la interna, no la de la fe, no la del corazón. Caleb seguía confiando en el Señor, Dios de Israel, y en el poder que el Señor tenía para haberles dado ese día, ese mismo día, esa tierra. A él lo habían silenciado por fuera, pero no por dentro. Su fe seguía tan viva como el primer día. Estaba palpitante igual de viva. Esas palabras que él dijo en Números 13:20 y que viene y le dice a Josué, ahora dame esa tierra. En Números 13:20 dijo, debemos subir y tomar posesión. Esas palabras. Ahora que él vio que por fin estamos entrando, por fin estamos ahí tomando tierra y que la tierra estaba siendo repartida, él vino y le dijo a Josué, dame la mía, dame la mía. Yo tengo la mía, me la tengo vista. Desde hace décadas tengo la mente puesta en ella. Ninguno de estos hombres que salieron de Egipto, dice la Biblia, de 20 años arriba, verá la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios dijo eso en Números 32:11. Ninguno de esos hombres que salieron de Egipto verá la tierra, escuche esto, sino solamente han seguido fielmente al Señor. Solo ellos van a entrar. Solo ellos van a poseerla, de toda esta multitud que estaba ahí, que había salido de Egipto, solo ellos. Y la razón es solo una, ellos han seguido fielmente al Señor. Hermano, este es el punto de nuestro sermón esta mañana. Una fe inquebrantable, una fe que atraviesa los años, que atraviesa las décadas, que atraviesa la decadencia de nuestros cuerpos y que lo que hace más bien es encenderse más conforme va entrando a la herencia eterna. Ese es el punto de nuestro sermón esta mañana. Si usted después se pregunta, ¿qué fue lo que dijo el pastor? Como decían de Pablo, ¿qué quiere decir con tanta palabrería? Lo que queremos decir es que necesitamos sostener una fe que trascienda el tiempo. Que la vida cristiana no es una carrera de sprint. ¿Saben lo que es eso, verdad? Un sprint, me decían a mí en educación física. Cuando ya usted vaya llegando a la meta, échele un sprint, échele ahí lo máximo, lo que tiene, la última reserva. ¿Verdad, Carlos? Como cuando la bola la mandan allá adelante y uno dice, uy, si yo le llego, meto el gol. Pero la vida cristiana no es un sprint así. La vida cristiana más bien es una carrera de fondo. Atraviesas años en la fe. Atraviesas décadas esperando. Un día el Señor te llamará. Un día tendrás que darle cuentas. ¿Cómo estarás ese día? ¿Tan vivo como Caleb? Caleb dice, mire Josué, papá, aquí estoy, 45 años más tarde, pero puedo golpear como el primer día. Mándeme. Yo me echo a esos gigantes a la bolsa. Mándeme a mí. Lo que otros tuvieron temor, para mí es alimento para mi fe, dice él. Yo quiero que vengan, yo quiero ir a ellos, yo quiero obtener esa tierra. Si el Señor está conmigo, lo lograré, decir. Ese es el punto de nuestro sermón. El nombre Caleb está relacionado con valor, con confianza. Está relacionado con la figura de un depredador salvaje que cuando agarra una presa, no la suelta. Eso significa el nombre Caleb. Yo le dije a Caleb, hoy vas a saber lo que significa tu nombre. Significa que es un depredador salvaje, fuerte, que cuando toma una presa, no la suelta.
En las Escrituras, Caleb es un símbolo de esa fe que no se mueve, de esa perseverancia, siguiendo a Cristo, siguiendo a Cristo, siguiendo a Cristo. Todo aquel que por la gracia del Señor ha sido salvo debe identificar su corazón con considerarse un calebita. Esa es la forma de hablar de su descendencia. Un calebita. Somos calebitas, debemos ser calebitas. Estamos llamados a prevalecer en la fe como Caleb lo hizo. Así que para que el texto quede completamente puesto en nuestra mente de la manera correcta, consideremos un primer punto, la petición de Caleb. Vaya conmigo por favor al texto de Josué 14, verso 6 al 9 y luego el 12. ¿Lo tienen? Josué 14, verso 6. Entonces, cuando Caleb vio que estaban repartiendo tierra, entonces los hijos de Judá, porque Caleb era descendiente de Judá, vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefón el cenezeo, le dijo: tú lo sabes, tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y le informé como yo lo sentía en mi corazón. Hermanos, esas palabras tienen que quedarse en nuestras mentes. Le informé lo que a mí me palpitaba mi corazón para decir que la tierra es buena, que debemos entrar, que debemos poseerla, que si Dios quiere lo lograremos, dice Caleb, y le dice a Josué: tú lo sabes. Es como si durante el camino venían hablando, se convencían mutuamente. Sí, la tierra es buena, el Señor nos la va a dar. Y los otros decían: ustedes están locos, aquí no podemos entrar, el día que entremos aquí como grupo, como nación, moriremos. Y ellos decían: no, hombre, no digan eso. Sí, vamos a decirlo. Esta polémica probablemente se discutió porque Caleb les dice: tú lo sabes, tú sabes que yo informé lo que sentía en mi corazón, tú sabes que fui fiel. Y dice el verso 8: sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Esa frase se repite al menos 3 veces en el texto. Yo seguí plenamente al Señor mi Dios, aunque otros se acobardaron, aunque otros dejaron de seguirlo, aunque otros no quisieron persistir en la misión que Dios, la tierra que Dios nos daba. Yo no hice eso, yo seguí. Usted ha visto eso, hermano. A mí me gustaba pedalear. Y cuando ya el cuerpo no quería, ¿verdad, Alonso? Ya el cuerpo no quería. Yo no veía más para adelante. Agachaba la cabeza y veía la rueda dar vueltas y las piernas seguían. Y cuando te das cuenta, ya te echaste los 90 kilómetros que ibas a pedalear. Ya fuiste y volviste. Increíble. Cómo simplemente seguir. ¿Y sabes qué pasa si te bajas de la bici? El que va a seguir pedaleando se te empieza a ir. Y uno dice: yo creo que voy tan lerdo que si caminara es lo mismo. No te bajes. En ese momento los demás se te van. Dice Caleb: todos quedaron atrás. Y yo persistí con esta visión, persistí con esta mentalidad. Así que ahora dice en el verso 9: y aquel día Moisés juró: ciertamente la tierra que ha pisado tus pies será tuya. Dice Josué: todavía me acuerdo, aquí la siento, debajo de los pies, esa tierra que yo pisé. Y Moisés dijo eso: por tu persistencia será tuya. Él todavía la sentía, hermano, palpitante, ¿verdad? Debajo del pie. Ahí estaba la tierra. Así que pase conmigo al verso 12. Ahora pues, ¿qué dice Josué? Dámela. Dame esta, no aquella, no la otra, no cualquier cosa, no. Esta única, esta que es la que Dios dijo que me iba a dar. Dámela, esta tierra, la región montañosa de la cual el Señor habló aquel día, porque tú oíste aquel día que allí había naceos con grandes ciudades fortificadas. Dice Caleb: Josué, esa es la que quiero, la de los gigantes, esa que tú oíste, esa es la mía y que el Señor dijo. Hermanos, Caleb pidió aquello que él está en derecho de pedir. ¿Sabes por qué? Porque Dios se lo ha prometido.
Él no está pidiendo la Land Rover o la Fortuner, ¿verdad? O ese carro. Si trabaja duro, si lo quieres, y pídele a Dios que te ayude y te dé fuerza. Pero Él no ha prometido que te va a dar eso, ¿sí? Pero a Caleb sí le prometieron que lo que estaba debajo de la planta del pie ese día iba a ser de él. Así que lo que Caleb está pidiendo es lo que Dios quiere darle, lo que Dios ha prometido darle. Caleb no está declarando cosas que son insostenibles a la luz de las Escrituras. Si yo digo, declaro que el COVID no va a tocar la puerta de mi casa. Bueno, ya llegó el COVID, el Omicron, el Voltron y el Anatron, y todos esos llegan. Por más agua bendita que eches detrás de la puerta de tu casa. Porque Dios no ha dicho que declares eso. Dios no nos ha dado ese derecho. No nos ha prometido tal cosa. Más bien ha prometido que en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. En cambio a Caleb sí se le había dicho que la tierra que pisaron tus pies será tuya. A Caleb sí se le había informado de eso, así que él no está declarando lo que no sabe, no está determinando cosas que Dios no le ha dicho. Su petición es ejemplar, su petición es acorde a la palabra de Dios, es acorde a los dichos de Dios, es acorde a la voluntad expresa de Dios en su palabra. ¿Qué tal si yo caigo enfermo y el doctor dice, mira, ya no te sirve el páncreas, ya no te sirve el hígado, ya no te sirven los pulmones, la columna también va de viaje, las rodillas ni se diga, y yo empiezo a decir, hermanos, oren para que Dios me arregle todo? Y uno dice, pastor, ¿qué edad tiene usted? 87 años, hermano, pero que Dios me arregle todo. Y yo creo que ya uno diría, mira, mejor, aquí tengo el abogado para que hagas el testamento, porque yo creo que ya te vas. Hermanos míos, a veces nosotros estamos pidiendo cosas que no son legítimas, no están sostenidas por la bendita palabra de Dios. Nosotros hemos de pedir el trono del oportuno socorro, es para múltiples cosas, para múltiples gracias. Tal vez el Señor quiera darte una rodilla nueva, ¿verdad, hermano Dani? Tal vez el Señor quiera bajarme el azúcar a mí y aumentarme la estatura, porque me hice más chiquito y me trepó el azúcar. Todo lo demás subió, menos mi altura, hermanos, pero todo eso es conforme a la voluntad del Señor. Ahora, ¿sabes qué si quiere darme a mí? ¿Sabes que si quiere darte a ti? Vida eterna. Esa sí la puedes orar, dámela. Esa y no otra. Esa tú la prometiste. Por esa vino tu hijo, Padre. Dámela a mí, yo la quiero. Además, si lees en el libro de Salmos, dice que el Señor enseñará a los pecadores el camino. Dice que por cojo que ande, que el pábilo que humea, Él no lo apaga. Hermanos, ahí tenemos promesas ahí. Alguien dijo, ora la Biblia, ábrela y ahí verás promesas de salvación y vida eterna. Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío. Entonces yo puedo abrirla y decirle, entonces ayúdame, guíame, enséñame, dame perseverancia, dame fe, dame constancia. Hermanos, aquí hay benditas palabras de vida. Y cualquier petición en torno a esta vida y vida en abundancia, esta vida y vida eterna, es una petición completamente válida. Completamente válida. Josué solo está pidiendo lo que Dios dijo. Si Dios no hubiese dicho nada por medio de Moisés, Caleb, no estuviese pidiendo nada. Pero como Dios lo dijo, Caleb está diciendo 45 años más tarde, dámelo. Dámelo, a mí no se me ha olvidado y tú sabes por qué el Señor lo dijo y sabes que estoy tan vivo como el primer día. Lo que él quería decir, yo creo, era tan deseoso de poseerla como el día en que fui salvo. Tan deseoso, déjame traducir a Caleb en una versión moderna, tan deseoso de ver a Cristo como el día en que por la gracia de Él mismo, a través de la predicación del Evangelio, pude contemplarlo. Decía mi hijo menor llorando, me dice él, voy a hacer un anuncio tal vez un poco largo. Me dice él, papi, bautízame. No lo hemos bautizado a Moisés, tal vez en febrero, tal vez. Oremos por eso. Papi, bautízame, ya estoy listo. Y le digo yo, ¿por qué estás listo? Sí, porque usted dijo, ¿no? Digo, no es por eso. Y estoy hablando de un muchacho de 21 años, 22 años. Bautízame, ya estoy listo. No es por eso.
Le digo yo, ¿cómo sabes que eres salvo? Eso es lo que me mata. ¿Cómo sé? ¿Cómo puedo saber? Le digo yo, ¿te das cuenta? No estás seguro. Yo oro por eso, pero no le encuentro la seguridad. Y entonces le digo yo, hijo, para esa inseguridad es Cristo. Para esa inseguridad. Tú agarras ahí a Cristo y te lo aplicas. Y te lo echas por Él, por su sacrificio. Yo seré salvo. No es por mí, no es por obras, es por fe, por gracia, por medio de Cristo. Le digo, ¿no te das cuenta? Ahí está Él. Y empezó a llorar. Todo lo anterior era una conversación intelectual. 45 minutos conversando de Biblia intelectual. Pero cuando de pronto me dice, yo no lo había visto. Yo no lo había. Ahí está para mí. Es cierto. Eso, 45 años más tarde, dice Caleb, dámela. Eso, 45 años más tarde, dice Caleb, aquí estoy. Me palpita el corazón, dice, como el primer día. Y todavía siento lo húmedo del pasto debajo de mis pies. Esa es la tierra mía. Esa es la tierra mía. Esa es la que yo quiero. Hermanos, Cristo es para mí. Cristo es para ti. Cristo es para nosotros, para todo aquel que ha de creer, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es tu herencia, hombre, esa es tu herencia. Todo lo demás, arena es. Todo lo demás. El carro uno lo compra y lo mete en la cochera, ahí se devalúa y ahí se rumbra el bandido, aunque no lo estén usando. Ahí se vara, cuando lo saca se le revientan los cables, bota esto, ya no frena igual. Y uno dice, pero ¿qué es esta cosa? Ni la uso con ganas de que me dure. Y míralo, hecho leña. Sí, hermano. Todo lo demás, arena es. Arena es. El Señor dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren. Y oye esas palabras. Voy a decirlo a título personal, como si el Señor estuviera hablando. Yo con todo y ese abandono, yo te recogeré. Hermanos, esas son benditas palabras de vida. ¿Por qué no empiezas a reclamar eso? Yo le digo a mis familiares vacilando, yo lo declaro, yo lo amarro y lo pongo por ahí. Y amarrado de un palo de limón, le digo, para que no se quiebre, para que aguante de un guayabo. Estas promesas de vida eterna, hermano. Nosotros hemos de creerlas y abrazarlas, vivir por fe. Caleb lo que está pidiendo, sí es tierra literalmente, pero simbólicamente es a Cristo. A Cristo. Lo que la tierra prometida era para el pueblo de Israel, Cristo es para mí. Eso es lo mismo que Cristo es para ti. Tú y yo somos extranjeros y peregrinos, hemos rodado por este mundo, pero un día volveremos a aquel que nos creó. Y solamente podremos estar con Él y permanecer con Él si Cristo vale para nosotros. Tenemos que reclamarlo, tenemos que pedirlo. Él dice, pedidme y os daré. Buscad, llamad y se te abrirá. Oiga bien, óigalo en mayúscula y con negritas y un en cursiva y en el centro, ¿verdad? Que todo aquel que busca, encuentra. Que todo aquel que llama, se le abre. Todo el que pide, se le dará. La pregunta es, ¿estoy pidiendo? ¿Estoy pidiendo como Caleb? Dame esa tierra. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Yo no lo veo. Mis ojos son débiles. Mi fe no es firme, ni constante, ni fiel. Pero Cristo, Él permanece para siempre. Él es autor y consumador de la fe que yo necesito tener. Dame de eso, dame de eso. Un tío mío me compartía un texto en el que un hombre decía, Jesús lo confronta en el Evangelio y le dice que si puedo. Este hombre le dice a Jesús, si puedes, si tal vez tú puedes, por favor haz algo por mi hijo. Y Jesús dice que si puedo. Y entonces el hombre dice, ayúdame a creer. Ya me doy cuenta, dice, que soy un dudoso. Ya me doy cuenta que soy un dubitativo, incrédulo.
hazme creer. Eso es, hermanos, ese es el mensaje. Pide por eso, como Caleb pedía por esa tierra. La petición de Caleb es válida. La petición de Caleb es bíblica. La petición de Caleb es santa. Es válida porque Dios dijo. Ahí está en la Biblia. Es bíblica porque está en los escritos de la ley de Dios. Es santa porque vino como una recompensa por algo que no era de este mundo. La fe, hermanos, no es de este mundo. La fe viene de lo alto. Así que él está pidiendo algo que es completamente santo. No es terrenal, no es pagano, no es arena, es eterno. Viene de su creencia del Dios que me llama, a quien él le decía, mi Dios, mi Dios. Yo sabía que mi Dios podía dárnosla. Además de la petición de Caleb, en el texto vemos la persistencia de Caleb. Dice el verso 10 de Josué 14, donde estamos leyendo, verso 10. El Señor me ha permitido vivir. Miren eso, él reconoce. ¿Qué te pasa, Caleb? Yo lo hubiera vencido. Ahora solo me queda persistir en la esperanza de que Dios me dé esa tierra, tal como lo prometió. Él continuó en el desierto siempre recordando. Hermanos, los que llevaron el curso de adoración cristiana en Academia Ministerial Cristiana, ahora hace poquito, terminó en octubre, ¿verdad? Septiembre, octubre. Ese curso de adoración cristiana, el profesor decía, el hijo de Tony Zanelli, se lo perdieron los que no lo matricularon. Pues se perdieron de llevar el curso con Michael Zanelli y ver a un hombre de Dios también exponiendo la palabra de Dios y diciendo, hermanos, la memoria es muy importante en la adoración. Para adorar hay que recordar. Para adorar hay que recordar. Y eso es lo que Caleb hacía por 45 años. Hacer memoria. Hermano, llega el diablo y nos zarantea. ¿Y qué tiene que hacer uno? Hacer memoria. ¿De qué? De las benditas palabras de Dios. Haz memoria. Dice el Salmo 77, me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Me acordaré. Haz memoria. Repasa las grandes verdades. Vuelve a escuchar esos sermones. Vuelve a leer El Peregrino. Vuelve a leer la Biblia en esas secciones que te conmueven. Haz memoria. Si el Señor me sostuvo ayer, Él me sostendrá hoy. Y si me sostuvo ayer y hoy, Él me sostendrá mañana. Yo he de confiar en que Él prometió estar conmigo. Hacer memoria. Traer a la mente. Hay una película en YouTube. Si eres de ver película, búscala. Fe cautiva. Búscate tus palomitas y tu refresco y te sientas, o tu chicharrón y tu vaso de café, y te sientas a ver Fe cautiva. Te sientas a ver la Fe cautiva. Pastor, ¿qué película más vieja es esa? Hasta se ve así. ¿Qué importa? Cachetéate y ponte atento. Fe cautiva. Y verás a unos hombres presos por ser cristianos. Basado en hechos de la vida real. Y tratando de recordar la Biblia. Entre ellos tres. ¿De cuál versículo te acuerdas? Ay, échamelo. Y lo apuntaban. ¿Y tú cuál te acuerdas? Más o menos, si no importa, traiga la Biblia. No tenían copias, era prohibido. Pero apuntando de lo que se acordaban para hacer memoria. Una señora ayer estaba contando que desde chiquito sus hermanos fueron raptados. ¿Vieron eso en Alan Jara? Y si no lo vieron, ya se lo cuento. Desde chiquitos fueron raptados, fueron puestos por todas partes en el mundo. ¿Y sabes qué dice ella que una de sus hermanas hizo? Hacer memoria. No, yo tenía mamá. Yo era de San Carlos. Yo me acuerdo las vacas. Yo me acuerdo mi padrastro que nos vendió, que nos regaló. Y eso la mantuvo viva. Recordando su historia, su identidad, su vida. Hermanos, es igual para nosotros en Cristo. Mantengamos viva la memoria de las verdades que nos salvan. Aquella verdad que me conmovió ayer, avívala.
No, si poner ahí el versículo en la pared no es solo para adornar ni para parecer cristiano, es porque ha transformado mi vida, es porque Dios la usó para levantarme un día. Y por eso quiero que esté aquí presente. No es para apariencia, no es para que los demás me vean. Es transformacional, es vida. Y quiero hacer memoria de estas palabras. Eso es lo que Caleb hizo en el desierto. Esa es su perseverancia. Vino de la mano con su capacidad de pensar. De pensar. ¿Cuánto porcentaje de la capacidad del cerebro usa el ser humano? ¿Saben ustedes que muy poca? Muy poca. Increíble, ¿no? Por más químico que seas, por más matemático, por más que sepas cálculo diferencial, por más que sepas nombres de sustancias y sus reacciones, no usas casi nada de tu capacidad cerebral. ¿Por qué será? Porque fuiste creado por un Dios eterno para pensar en un Dios eterno y relacionarte así con un Dios eterno. Tu mente está preparada para la eternidad. Tu mente está preparada para la eternidad. Para una comunión eterna, eternamente con Dios, con el que no tiene fin, con el eterno, el siempre existente, el sempiterno. Para eso fue creado el cerebro. Por lo menos usémoslo mientras estamos en esta tierra para recordar. Para recordar. Eso fue lo que Caleb hizo. Voy a usar mi cabeza, voy a usar mi mente para recordar lo que vi, lo que Dios dijo, cómo se sentía, para que me palpite el corazón exactamente igual. En tercer y último lugar, vemos en este texto la confianza de Caleb. Tenía una petición, tenía una persistencia y tenía una confianza increíble. Escúchalo hablar en el verso 11. ¿Están conmigo ahí? Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Uno dice, qué confianza, Caleb, la tuya. Ahora tienes 85 años. Y él decía así, ¿verdad? Pero mire ese, yo estoy listo. Todavía hoy tengo la misma fuerza que cuando Moisés me envió. Él está hablando de algo que es sobrenatural, hermanos. Él está hablando de algo que Dios había hecho en él. Al conservarlo, toda su generación había muerto. Y él seguía vitalicio. Siempre actual, ¿verdad? Siempre listo. Estaba él así con el check de que todo está bien. Era un motor al 100% en confianza, en fe, en saber de que Dios lo hará. Eso es lo que él está diciendo en el verso 11. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra y para salir a la batalla y para volver de la batalla, dice Caleb. Hermanos, no eran tiempos fáciles, no se peleaba con un fusil, se peleaba con espadas. Se cuenta en la Biblia de hombres fuertes que después de batallas completas, sangrientas, la espada se les quedaba apretada en la mano, no podían soltarla. ¿Cuándo van a predicar de eso, varones? ¿Cuándo? ¿Qué significa eso? La espada en la mano y no puedo soltarla. ¿Qué significa? Leamos el Evangelio. Leamos el Antiguo Testamento a la luz del Evangelio. Hermanos, Caleb está diciendo, a como eran mis fuerzas, así es mi fuerza ahora, para la guerra, exactamente igual. Por algo dijo aquel hombre sabio que los cristianos caminan hoy hacia el cielo como una babosa camina por la pared, completamente perdida, ¿verdad? No van directo, no van con fuerzas, no van sosteniendo aquella convicción firme que un día abrazaron. Titubean, tambalean, caen, hermanos que serán hoy bautizados. Toda aquella buena obra, todo aquel fruto de amor que el Señor ha estado produciendo en ustedes, no dejen que se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. No lo pierdan ni por un momento. El Señor le dijo a una iglesia, tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti algo. Yo sé que eres fiel, yo sé que eres buena, yo sé que eres santa, yo sé que tu reforma, oh sí, que conoces bien la doctrina, pero has olvidado tu primer amor. Hermanos, cuando uno es salvo, se quiere subir al techo a gritar que Dios me salvó.
¿Cuándo te subes tú? Cuando Dios me salvó a mí, cuando yo entendí claramente el evangelio, cogí un megáfono y caminé por Filadelfia predicando. Y una señora dijo, ni el Papa hace eso. Y yo me fui como loco con el megáfono, me lo compré y me fui a predicar, y me lo compré con mi plata, no con la de la iglesia. Y me fui a predicar ahí por las calles. Me paraba, si alguien estaba poniendo atención, como los gemelos allá, yo me paraba con el megáfono y bla, 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 predicando. A ciertas horas de los sábados, esos muchachos son testigos, mi esposa, yo abría la puerta de la casa y en la acera, allá donde doña Mary, ahí empezaba a predicar. Y ya la gente a veces me decía, pastor, ¿no va a predicar hoy? Hermanos míos, que el mismo amor y la misma fuerza nos consuma hasta el día que el Señor nos llame. Creo que debemos preguntarnos, ¿qué me pasa? ¿Por qué no tengo la fuerza de Caleb? ¿Por qué no tengo la habilidad y la permanencia? Hermanos míos, conclusión, lo que aprendemos de Caleb. ¿Sabes qué es lo primero que aprendemos de Caleb? Que era descendiente de la tribu de Judá. No he encontrado esa foto así, con una risa franca, con los ojos achinados, como se decía de Wyatt Earp, que la mirada parece de cazador y de presa a la vez, con un bigote parado, dice papi, así como el primo de él, bigote parado así. Un hombre que agarra una llanta, o la agarraba, pum, pum, y arriba. Pónganle los tornillos, porque en un levantón, una llanta de un camión, y la pegaba arriba en la traileta y le decía a la gente, pónganle los tornillos de la llanta. Y todo el mundo hablaba de Derinzón, ¿verdad, Rafita? Así, de Chanón, ¿verdad? Echaba, dice ahí, alguien le decía, esa mano pega duro. Y le decía papi, no, la mía ya no. La mía el Señor la salvó, ¿verdad? Estaban hablando de Samuel Urbina. Agarraba una bici 28 y parecía un triciclo de payaso. El tío de mi papá, mi tío abuelo. Increíble. ¡Melín!, decía al llegar a la casa. Hermanos, la tribu de Judá tiene la imagen de un hombre cuyos dientes están blancos por la leche. Tiene buen calcio ese hombre. Se sonríe plenamente. Su mirada apagada por el vino. Un hombre interesante, una descripción interesante. Llega, dice, con el asna y la amarra con un movimiento como las películas del oeste. Y el mecate da vuelta y queda enredado. Pero no amarrada el asna en un poste, sino en la mejor mata de uvas. Increíble. En la mejor mata de uvas, él amarra su asna. ¿Sabes qué le diría en ese tiempo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a amarrar ese animal en la mata de uvas? Se va a comer la uva. Y él diría, es mía, mía. Mía es la tierra y su plenitud. Ese es el león de Judá, el cual es Cristo. De él son todas las cosas, incluyéndonos a nosotros. En él es que nos movemos, en él es que existimos, en él es que somos. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el Hijo de hombre, el Hijo de Dios. Él es el que nunca dudó del poder del Padre, el que nunca dudó. Él es el que sabía que aún muerto su Padre lo levantaría. Hermanos míos, ese es Cristo. Caleb, primeramente, él es un símbolo de Cristo. Caleb es aquel que tiene una referencia, una sombra de quien tiene un nombre que es sobre todo nombre, el cual es el Señor. De él toma nombre, dice la Biblia, todo hombre. Y de él se dice que el Padre dijo, pídeme y te daré los confines de la tierra. Y sabes que Jesús pidió. Abre tu Biblia en Juan 17 y verás que Jesús pidió. Y pidió no solo por sus discípulos, también pidió por los que han de creer por medio de la palabra que iban a predicar a sus discípulos. ¿Y sabes cuál era la petición de este calebita? ¿Sabes cuál era la petición de este judaíta de la tribu de Judá? Era esta, que donde yo esté, Padre, que donde yo esté, ellos también estén.
Esa era la petición. Una vez le dijeron a una viejita: usted que dice que es cristiana, venga acá. Sí, dice la señora. ¿No dice la Biblia que el cielo y la tierra van a pasar? Y dice la señora: sí. Entonces le dijeron: ¿y dónde se va a quedar usted, vieja? Cuando el cielo y la tierra pasen, ¿usted dónde se va a meter? Y ella se rió y dijo: muchachos tontos, erráis ignorando las escrituras. Un poquito más adelante dice: pero su palabra no pasará. Ahí donde su palabra se quede, ahí me quedo yo. Y listo. Quisieron bromearla y ella se lo bailó. Ella les jugó una treta y le salió mejor. Hermanos míos, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras nunca van a pasar. Y sus palabras fueron que ahí donde yo esté, ellos también estén. Nuestra salud va a pasar. La gente que amamos se va a ir. Y un día tú y yo también nos iremos. Pero no moriremos si creemos en Cristo. No moriremos si le vemos a Él como lo que nuestra alma necesita. Hermanos míos, Caleb, con todo ese coraje, era un representante fiel de Cristo. De Cristo. Nosotros necesitamos, ahora que estamos en Cristo, meditar, preguntarnos, revisar nuestra memoria, revisar nuestras fuerzas, revisar nuestro amor y preguntarnos si acaso hemos titubeado o, como fieles descendientes de Cristo, permaneceremos hasta el final. Quiero concluir esta exposición bíblica sobre la fe inquebrantable. Quiero concluir esta exposición bíblica sobre el hecho de seguir fielmente al Señor nuestro Dios, como Cristo lo siguió para mí. Y ahora Cristo en mí quiere que yo lo siga de la misma manera. Quiero terminar eso dándoles estas palabras de Cristo, del mismo Cristo, en Mateo 11. Oigan lo que Cristo dijo. Desde los días de Juan el Bautista. ¿Algunos se acuerdan de Juan el Bautista? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Desde los días de Juan el Bautista, dice Cristo, desde que yo vine, porque lo que pasó en los días de Juan el Bautista es que Él vino. Desde que yo vine hasta este momento, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo conquistarán. Hermanos, solo los calevitas son los únicos que heredarán vida eterna. Los que cuando lo vean venir digan: ese es el que yo esperaba. Ese es el que yo esperaba. Hermanos, yo fui niño y una vez soñé que vino Cristo. Y solo estaba mi papá, mi mamá, estaba yo y mi hermano Mauro. Zulay no había nacido. Yo soñé que vino Cristo y yo decía, me desperté llorando porque me faltaban Karina, faltaba Arlene, yo estaba chiquito y los tres siempre estábamos en culto todo el tiempo y yo lloraba porque decía, no estaban ahí. Hermanos, qué triste será un día cuando tú digas, ¿y el pastor dónde está? No está ahí. Dice Pablo, yo golpeo mi cuerpo para que eso no pase. No sea que después de haber sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser descalificado. Hermanos, solo lo conquistarán, dice Cristo, por la fuerza. ¿Qué quiere decir eso? La que viene de Él, la que viene del Padre, la que viene de Dios, la fuerza. Eso es lo que nosotros necesitamos, la que el Padre Dios nos da. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros lo necesitamos a Él. Necesitamos a Cristo. Un texto más dice en Apocalipsis 21:8. Ustedes saben que Apocalipsis es el libro de las revelaciones, el libro del fin del mundo. ¿Qué dice Apocalipsis 21:8? Pero los cobardes, ¿oyeron eso? Wow, yo pensé que solo los mentirosos y los ladrones. No, también los cobardes. Pero los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Pero los cobardes serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Claro, con los cobardes están los incrédulos.
Claro, con los cobardes están los que hacen cosas malas. Con los cobardes están los asesinos. Con los cobardes también están los inmorales. Con los cobardes también están los hechiceros. Con los cobardes también están los idólatras. Y todos los mentirosos, dice la Biblia en Apocalipsis 21:8. Pero ahí también están los cobardes. ¿Quiénes son esos cobardes? Los que titubearon, los que no permanecieron, los que no resistieron 45 años en el desierto, los que se olvidaron de aquel que los salvó y que les dio vida eterna. Pastor, ¿pero eso ocurre? No, los que el Señor salva no son cobardes, serán rencos, serán de los que tambalean, pero no resbalarán jamás, no lo harán, permanecerán hasta el fin. Pero hermano mío, nosotros debemos preguntarnos, ¿tengo yo la vitalidad de Caleb? ¿Tengo la vitalidad de Caleb? ¿O soy uno de esos que callaron la voz de Caleb diciendo, no podremos tomarla? Aquí tenemos en Josué 14 a Caleb 45 años más tarde diciendo, dámela. Aquí estoy, igual que el primer día. Dámela. Hermanos, podríamos orar, deberíamos orar por vitalidad. Señor, manténme vivo, manténme firme, no me dejes desviar. En los últimos tiempos, por haberse aumentado la maldad, ¿qué va a pasar? Con el amor de muchos, con la fe de muchos, se enfriará. Oremos para que el Señor nos mantenga vivos. Oremos para que el Señor nos mantenga fiel. Hagamos memoria de las victorias pasadas. Vayamos a las Escrituras. A veces me dan ganas de agarrar a algunos hermanos y decirles, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tú no eras así. ¿Por qué estás probando de esas vides? ¿Por qué estás tomando de esas aguas? No seas como el perro. No seas como el cerdo. El perro vuelve al vómito y el cerdo al charco después de que fue sacado de ahí. Un calebita no hace eso. Permanece firme hasta que el Señor vuelva. Permanece firme hasta que el Señor vuelva. Pastor, he pecado, he fallado, no he sido fiel. Aún hoy hay quien ruega por ti delante del trono de Dios. Increíble. Increíble. Aún hoy, como veremos dentro de muy poco, aún hoy Cristo dice, Isaías dice de Cristo, que Cristo, el mecatito que apenas humea, Él no lo apaga. Dile que encienda la llama. Dile que prenda el fuego. Que te avive para darle gloria. Que te avive para darle honra. Y métete en eso. El que pone las manos en el arado y vuelve a ver para atrás, no sirve. No sirve. ¿Cuántas veces Caleb vio para atrás? Ni una sola. Ni una sola. Tan vivo como el primer día le dice a Josué, tú lo sabes. Tú lo sabes. Hermanos míos, hagámonos de compañeros que puedan junto con nosotros decir, ya sabes, ¿verdad? Me decía un compañero que yo tenía en el colegio, éramos un par de locos, como perros, vagos, pecadores, malos. Pero cuando venía la hora del examen me decía, Edier, ponele, para que saquemos un 100. Los dos. Él también, no era que copiábamos, no, él también estudiaba, pero él también se había quedado. Él también había perdido un año junto conmigo. Y me decía, Edier, ponele. No quería que nos quedáramos más. Se lo agradezco. Yo me sacaba 100 en biología por él. Por él. Porque me decía, ponele. Increíble, hasta un compañero de maldad te puede animar a hacer algo bueno. ¿Cuánto más en santidad? ¿Cuánto más en santidad? Ya los tienes, hermano. Ya los tienes. Caleb necesita a Josué. Josué necesitaba a Caleb. Pedro a Juan. Pablo a Timoteo. Su gente con la que él se animaba a seguir, a persistir en la fe de manera inquebrantable. Vamos a orar.